Los errores son una parte tan impregnada en la identidad del ser humano. Si bien a menudo los errores son vistos como algo terrible y en algunas partes son algo por lo que se condenaría a alguien, ¿verdad, Twitter? La verdad es que de los errores se aprende y son pieza clave para el crecimiento y desarrollo de un individuo. Pero ¿qué pasaría si te digo que ha habido errores que cambiaron el curso de un conflicto e inclusive cambiaron el curso de la historia? Equivocaciones que marcaron un antes y un después, y mientras que unos fueron la salvación de poblaciones enteras, también condenaron a otras. Pero sin meter más relleno, soy Pericia M y estos son los 6 errores más grandes de la historia. Durante la etapa final del imperio más grande de la historia, Roma ya se encontraba condenada a su disolución, producto de la expansión desmedida del imperio romano durante su época de auge, pero que también trajo sus consecuencias, ya que cada que Roma conquistaba un nuevo territorio, se hacía de nuevos enemigos. Por lo tanto, la doctrina de autodefensa rápidamente se convirtió en atacar a las potenciales amenazas antes de que éstas se pudieran convertir en una amenaza real, aunado a que tampoco se podían obtener recursos al corto plazo de los terrenos adquiridos, debido a la devastación que generaban las campañas romanas, por lo que al final Roma terminó consumiendo más de lo que producía, cosa que terminó en dos grandes eventos: la división del Imperio Romano en el occidente y el oriente, cada uno con su propia capital, y si bien Roma cayó en 476 d.C., la segunda mitad, cuya capital era Constantinopla, sobrevivió otros 1000 años, hasta que el imperio de Mehmed II empezó el asedio a Constantinopla, y si bien al inicio la ciudad se opuso firme frente al ejército otomano, todo se pondría a favor de ellos gracias a un error humano. El 7 de abril de 1457, el ejército otomano entró a la ciudad asediada, arrasando con todo y todos. Pero, ¿cómo pudieron acceder? Una sola e insignificante puerta. Y es que producto del descuido de una persona, la puerta de Kili-Kerkos quedó abierta, dejando a merced el destino del Imperio Romano de Oriente y su población, marcando también el inicio de la Edad Media. Lo dejo en el puesto 6 porque igualmente el Imperio Romano de Oriente estaba condenado al fracaso, y era cuestión de tiempo antes de su caída. España durante buena parte de la Edad Media era un reino dividido que aún se estaba reconstruyendo de las invasiones provenientes del Medio Oriente, y no fue hasta que un navegante y explorador genovés les ofrece a los reyes católicos la oportunidad de viajar a través del Océano Atlántico, con la promesa de llegar a la India, cosa que era imposible por tierra debido al peligro y altas distancias de la ruta africana. Al emprender su viaje jamás pensó que su viaje lo conduciría a un continente desconocido para la mayoría del viejo mundo. Los años pasaron y con múltiples expediciones marcaron las rutas. España comenzó la conquista de las Américas y con la caída de las 3 principales civilizaciones de América, España se dio el lujo de reclamar la mayor parte del continente a su nombre. Pero justo después de esto llegaría una sucesión de errores. Primero, España decide autoproclamarse defensor del catolicismo, cosa que solamente hizo que España entrara en guerra contra los reinos cristianos como Inglaterra u Holanda, sino que también entró en curso la construcción del navío más grande de la época, el Santísima Trinidad, que por su tamaño y materiales de construcción nunca pudo desempeñarse de manera efectiva en el combate marítimo y fue hundido por los británicos. El mismo mineral que levantó a España y la hizo el imperio dominante de la época también fue su perdición, ya que no solo sus buques eran constantes víctimas de los piratas, sino que también la alta oferta de oro en la época, producto de la extracción desmedida en las colonias de América, produjo una caída histórica en el precio del oro, al punto de que salía más caro a España extraer el mineral que no hacerlo. Y finalmente también estuvo la incapacidad del imperio español por desarrollar a sus colonias, aunado a sus políticas de recaudación abusivas, lo que generó que España fuera perdiendo una a una sus colonias en América, hasta su absolución en 1989 con la pérdida de Puerto Rico. Rusia es un país tan grande que se extiende desde el este europeo hasta el oeste asiático, pero originalmente era un poco más grande, y resulta que el actual estado número 49 de los Estados Unidos de América originalmente le pertenecía a Rusia, hasta que en 1867 el Imperio ruso decidió que el marginal estado de Norteamérica valía unos $7.200.000, que hoy en día serían aproximadamente $129 millones. Sin duda Mr. Beast podía comprar Alaska. A ojos de Alejandro II, Alaska no era más que un páramo de hielo y tierra,
que no podía valer menos que cualquier tierra en la extensión del Imperio ruso. Grave equivocación, y es que Alaska no solo resultó ser un territorio rico en petróleo y gas natural, que en años más tarde sería una fuente estratégica para los estadounidenses, sino que desde que Rusia y Estados Unidos se volvieron rivales militares, Alaska ha sido un territorio altamente estratégico, ya que le da a Estados Unidos total acceso para atacar a Rusia, mientras que Rusia tuvo muchas dificultades para espiar a los americanos durante la Guerra Fría. Toma en cuenta que la mesilla de México valió 2.8 millones más que Alaska. Es un dinerito, pero no vale la pena arriesgar la seguridad nacional y estratégica por 7 millones de dólares, y más porque Estados Unidos obtuvo mucho más explotando Alaska. La Edad Media recibe muchos nombres como medievo o época feudal, pero un nombre más apropiado para esta época es obscurantista. Sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que la Edad Media fue una de las épocas más pobres y más oscuras en la historia de la humanidad. Buena parte de ello es gracias al poder absoluto que tuvo el Vaticano durante esta época, donde el poder de la Iglesia llegaba a superar al del mismo rey. Entre las catástrofes más relucientes de la época fue la Santa Inquisición. Si durante la época del Imperio Romano se tenían castigos crueles y despiadados, fue durante la Inquisición que se indagó en los métodos de castigo como una ciencia. Ya todos conocemos a los más famosos, que si la pera, que si el serrucho o incluso el waterboarding, que da su origen en esta época, y como si de una caricatura se tratase, los juicios que supuestamente tenían el objetivo de verificar si alguien era un hereje, de verdad utilizaban métodos más que cavernarios, y como si de una broma se tratara, podía ser ejecutado por simplemente tener un lunar en un espacio poco común o ser acusado arbitrariamente. Claro, eso si no tocamos los métodos más extremos. La Edad Media demostró por qué es una pésima idea darle poder absoluto a un solo ente. Durante los inicios del siglo XX, el mundo estaba pasando por el imperialismo, lugar que dio origen a auténticos bloques que se disputaban el control y la autoridad sobre naciones menos poderosas. Entre los más destacados está el Imperio Británico, que como tal jamás cayó, sino que él mismo cedió la independencia a sus colonias, como los fue con la India. Y también está el Imperio Otomano y el ya mencionado Imperio Ruso. Y el que nos interesa ahora es el Imperio Austrohúngaro. Durante 1908, Bosnia fue anexada al Imperio de Viena-Budapest, cosa que generó un enorme descontento en la población de Bosnia y sus aliados, como Serbia, cosa que culminaría en 1914 cuando el heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa fueron eliminados por Gavrilo Princip, miembro de un grupo nacionalista serbio. Sin embargo, este evento generó la rápida respuesta del Imperio Austrohúngaro contra Serbia, apoyados por Alemania, pero Rusia, aliado de Serbia, movilizó sus tropas haciendo que Alemania le declarara la guerra a Rusia y Francia, para luego Reino Unido, en defensa de su aliado Francia, se metiera en el conflicto, cosa que también dio una respuesta de Italia, aliándose con Alemania y Austria-Hungría. Y luego el Imperio Otomano se unió a la guerra. Como puedes ver, estos ya se tenían ganas desde hace rato, por no decir que la cosa escaló de sobremanera, pero el punto es que por un simple ataque terminaría generando la segunda guerra más devastadora de la historia, y de manera indirecta daría paso a la guerra más grande de la historia, pero eso lo veremos en breve. Alemania después de la Primera Guerra Mundial quedó destruida y humillada, pero un hombre, aún teniendo todo en su contra, fue capaz de levantarla en tiempo récord, por no decir que Alemania creció tanto que se dio el lujo de hacer los Juegos Olímpicos después de su renacer. Pero algo que nunca se fue, y es que aún habiendo superado a las otras naciones europeas y volver a ser la segunda nación más poderosa del mundo, el Partido Nacionalista Obrero Alemán era resentido, y su líder quería regresarles el favor a todos aquellos que los habían humillado. Y así comienza la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia y en tiempo récord Alemania pone en jaque a Francia y deja al Reino Unido contra la espada y la pared, casi provocando su rendición. Pero entonces, ¿qué rayos pasó aquí? Claramente Alemania tenía la guerra en su bolsillo, pero el mismo canciller que le hizo renacer como el ave fénix pensó que sería mejor hacer de general, y aquí empezó el fin. Primero Italia, su segundo aliado, había sido derrotado por Grecia, por lo que Alemania decidió invadir Grecia, un objetivo para nada relevante y que solo consumió recursos, y más porque eso le pesaría muchísimo en su segundo gran error. Y es que por alguna razón Alemania decidió que sería buena idea dejar de perseguir al ejército británico, aun cuando Inglaterra no se había rendido aún, y dar la vuelta para ir a atacar la URSS, violando el pacto de no agresión, cosa que no solo fue una decisión terrible,
porque los soviéticos barrieron con los alemanes, sino que también debido a que alguien quería invadir Grecia, los alemanes llegaron a la URSS en invierno, cosa que mermó enormemente su poder, y como Alemania atacó la URSS y no se aseguró de acabar con Inglaterra, ahora Alemania ha tenido dos frentes de batalla, o sea que tenía que defenderse con la mitad de su ejército contra dos naciones. Y claro, como alguien decidió no acabar con Inglaterra, esta trajo apoyo de Estados Unidos, y lo que antes era una guerra prácticamente ganada se convirtió en una de las peores derrotas de la historia, todo porque Adolfo quería ver el mundo arder, pero lo que más ardió fue Berlín, la cual fue saqueada peor que una aldea de Minecraft, y Alemania dividida como un pastel entre los estadounidenses y los soviéticos. Estos fueron los más grandes errores de la historia. No olvides dejar un like si te gusta mi contenido y suscribirte para no perderte mis videos. Yo fui Pericia M y nos vemos para la otra.